pasemos aquí o que estemos en oración en la presencia de Dios, recibiendo la palabra, su gracia y su bendición sea derramándose más y más abundantemente sobre nosotros. Porque la gracia y la bendición de Dios es la que nos fortalece, es la que nos edifica, es la que nos fortalece nuestra fe para sortear las vicisitudes, las tentaciones, las dificultades. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, hay un texto que el pueblo del Señor debemos memorizar, tener muy presente en nuestras vidas, porque es una palabra para toda la iglesia, para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria sea, ¿no? Tiene diferentes interpretaciones y aplicaciones de acuerdo al dogma y a las normas y a las enseñanzas y a la doctrina en donde se ha enseñado y se ha recibido esas enseñanzas. Así que muchos, por la posición doctrinal que tienen sobre la santidad o el conocimiento que tienen de la santidad o la interpretación que da de la palabra sobre la santidad, hacen como que su dogma y su doctrina y su norma, como si fuera de ellos esa cualidad tan especial o esa enseñanza tan especial. Y cuando uno lee las Sagradas Escrituras, uno entiende que la santidad no, cuando se habla en las Sagradas Escrituras, no es una norma de los hombres, no es una enseñanza de una organización cristiana. Pues si es un fundamento, una enseñanza, no es una doctrina de ellos definido, que ellos lo aprendieron, lo tomaron y lo decidieron aplicarlo de esa manera. No corresponde a eso. Cuando estamos hablando de santidad, no estamos hablando de culturas. No es que la cultura acá es así, la cultura acá es así. Y en cuanto a la santidad, por nuestra cultura creemos que esto es así, y de acuerdo a nuestra cultura interpretamos el tema de la santidad de esta manera. No puede ser eso así, porque por un lado la santidad es, en términos de las Sagradas Escrituras, es algo que es de Dios, es enseñanza de Dios, es demanda de Dios, ¿sí? Es Dios el que establece, es el que Dios el que ordena, es el que Dios el que enseña, es el que Dios el que traza las normas, el que establece sus principios morales, espirituales. Es Dios, es Dios. Y esa enseñanza tiene que ver precisamente eso, cuando se dice, por ejemplo, el texto Dios es amor, está revelando el carácter, la naturaleza, la esencia de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es un ser lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia. Y cuando Dios está hablando sobre santidad, Él dice: sé santo porque yo soy santo. Está hablando de su esencia, que Dios en sí es un ser puro, un ser limpio, un ser perfecto, un ser santo. Y es Dios el que en esa esencia, en esa revelación, en que esa luz se revela a los hombres, se revela a la humanidad, y en esa revelación entonces hace sus demandas para los hombres. Y así como la palabra dice amados los unos a los otros, porque la palabra dice que Dios es amor, que nos amemos unos a los otros, así también la palabra como mandato y ordenanza de Dios dice: sé santos porque yo soy santo. Y la demanda de la santidad de Dios entonces abarca toda
todo lo que corresponde a nuestra vida. San Pedro lo especifica y dice, sed santos porque yo soy santo, y dice, en toda vuestra manera de vivir. No hay una área de nuestra vida, no hay una área de nuestras relaciones, no hay una área de nuestro comportamiento, no hay una área dentro de nosotros mismos que esté fuera de lo que Dios está demandando, que se debe practicar, vivir y ser en un estado, en una práctica de santidad y de respeto a la ley, a la palabra de Dios, al mandato de Dios. La santidad, pues en términos cristianos, muchas veces se ha tergiversado y se ha convertido en una posición fanática, extremadamente fanática, porque muchas veces se relaciona santidad y se le da como la aplicación total a santidad por las formas externas de vestir, ¿cierto? Si una persona, a veces las relaciones, ese hombre, especialmente la mujer, esa mujer es una mujer santa porque tiene un vestido largo, porque su cabello es largo, porque no se pinta, porque no usa maquillaje, porque no usa vestidos ostentosos o lo que sea. Entonces, la interpretación y la aplicación de lo que corresponde en esos términos a la santidad es como si la santidad, por supuesto, fuera algo externo, algo externo. No puede ser. No quiere decir que la santidad no tiene que ver con el comportamiento y con la manera de vivir y de ser y de vestirnos y nosotros de hablar. Está relacionado con todo eso. Pero su esencia es espiritual. Es espiritual. ¿Sí? Porque la santidad es algo que debe nacer de ¿dónde? ¿Y está dónde? En el corazón. ¿Cierto? El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, justicia, verdad. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo está en nosotros por la presencia del Espíritu Santo que ha venido a nosotros. Luego, si el Espíritu Santo está en mi vida, si luego yo me he arrepentido, le he entregado mi vida al Señor, he sido salvo, he experimentado la salvación, la palabra de Dios me garantiza que yo he sido sellado con el Espíritu Santo, que son las arras de mi herencia, y dice la palabra de Dios, y yo me convierto por la palabra de Dios, yo me convierto en templo del Espíritu Santo de Dios. Sí, el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo vive en mí. El Espíritu Santo anda en mí. El Espíritu Santo debe gobernar todo lo que corresponde a mi vida. Y del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo también en su esencia es eso, un espíritu amoroso, un espíritu poderoso, un espíritu glorioso, un Espíritu Santo. Pues como fruto también de esa presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida, pues eso se tiene que comenzar a manifestar. Se tiene que comenzar a exteriorizar. Porque las cosas del Espíritu se exteriorizan. Sean las cosas buenas o sean las cosas malas, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, que nuestras acciones y nuestros comportamientos y nuestras conductas están indicando lo que está aquí en el corazón, lo que está aquí adentro de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos una relación con Dios, si nosotros conocemos al Señor, si nosotros hemos tenido esa experiencia por la presencia del Espíritu Santo, dice Pedro, está hablando Pedro, dice que el Espíritu santifica nuestras vidas. Leemos aquí, según 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sean multiplicados. En la santificación del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, llegamos a concluir esta mañana por la palabra que la santidad es un bien espiritual. Por la presencia de Dios, por el poder de la palabra de Dios, que
llega primeramente a mi espíritu, a mi alma, y que en esa presencia del Espíritu Santo en mi vida, en mi alma, por esa comunión y relación que yo tengo y desarrollo con el Señor, comienzo yo a dar un fruto de una vida santa, de una vida limpia, de una vida apartada, de una vida separada del pecado, de la maldad. San Juan dice: no améis el mundo ni las cosas del mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, ¿sí? Y dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo, el pecado. Contra esas cosas nosotros tenemos que combatir. Esos deseos que no son agradables delante de Dios, esa participación con las cosas del mundo, esa contaminación y mezclarse y inmiscuirse en las cosas del desorden de la vida mundana, perversa, son cosas que no corresponden al cristiano. Porque el cristiano, por su experiencia y por la presencia del Espíritu Santo, debe estar permitiendo una vida, un proceso de santificación en la vida personal. Cuando San Pablo está escribiendo a los tesalonicenses. Él está hablando unas palabras muy importantes, pues los tesalonicenses, como todas las personas y todas las iglesias y en todas las épocas, el pecado, por supuesto que ha hecho sus estragos y ha hecho cosas tremendas de muchas maneras y en muchas formas. Entonces, Pablo está hablando a los tesalonicenses y está diciendo así, voy a leer del versículo 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, ellos tienen un testimonio, a ellos se le han dado un testimonio de cómo es vivir, cómo es andar, cómo es hablar, cómo es ser delante del mundo en cuanto a la vida, en cuanto a su testimonio. Y Pablo está diciendo, ese testimonio que hemos dado, ustedes ya saben, y las instrucciones que hemos dado, ustedes deben tenerlas presentes. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Él dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí? La voluntad de Dios para nosotros, esa es la santificación. En cuanto a lo que correspondía aquí a los tesalonicenses, sus costumbres, los hábitos, lo que ellos vivían, lo que ellos experimentaban, lo que ellos practicaban, era una vida de fornicación, mucha fornicación, mucho desorden dentro de la sexualidad. Por supuesto que lo que eran los griegos y los romanos eran culturas que se caracterizaban por las cosas más asquerosas y sucias. No solo ellos, sino a través de la historia, todas las culturas antiguas se hacían prácticas en el área de la sexualidad, las cosas más asquerosas. Si usted lee en el libro de Deuteronomio, donde se prohíbe el coito con animales. ¿Por qué? Porque se practicaba el coito con los animales. Se hacían cosas inmundas, aquí se hacían cosas asquerosas. ¿Sí? Y a través de los tiempos las generaciones y las naciones han caído bajo la esclavitud del diablo y los ha contaminado, los ha dominado y los ha llevado por caminos de perdición y de inmundicia. Y entonces aquí una de las cosas que Pablo está resaltando, dice, en cuanto a la fornicación, ya le dimos instrucciones que se tienen que apartar, que no se puede vivir en fornicación, practicar fornicación, porque la palabra de Dios dice, los fornicarios no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Así que frente a eso tiene que haber una vida limpia. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No solo que no haya desorden en su vida, en relación con otras personas, en mantener relación con otras personas, adulterando, fornicando, haciendo cosas,
sino que tampoco se ha afectado su hogar con cosas que no corresponden al hogar. Y está hablando del mismo término, del mismo punto, de las relaciones sexuales, ¿cierto? Aún allá en el hogar, en lo que corresponde a la sexualidad, el hombre sepa tener su propia esposa en santidad y honor, que dé honor, que dé respeto a su esposa, porque en estos últimos tiempos se está dando una apertura a un tipo de sexualidad antinatural, que el hombre está abusando de la mujer. Por un lado la trata muy mal en la parte sexual, que tiene que someterse y hacer todo lo que al hombre le dé la gana, faltándole a su dignidad y a su respeto como esposa y como mujer. Hay que muchos hombres de una forma aberrante quieren usar la relación anal, con la mujer, y ese no es permitido, eso no es justo, no es honorable, no es recto. De esas cosas no se pueden hacer. De esas cosas se tiene que entender que no corresponden de verdad a un cristiano de vivir una vida limpia, una vida pura, porque no ese es el orden que Dios estableció para el hombre y la mujer en lo que corresponde a sus relaciones. Sigue diciendo, hablando Pablo a los hermanos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así pues que el que desecha esto no desecha a los hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cierto? Es decir, Dios está hablando en términos de pureza, en términos de santidad para su pueblo, y está hablando en su palabra, y está dando las instrucciones en su palabra, y está dando las indicaciones al pueblo del Señor en su palabra, en lo que corresponde a la vida de santidad, a una vida limpia, a una vida recta. Y que esa vida debe estar desde lo más profundo del corazón. Esa vida, esa pureza, esa limpieza debe estar aquí en un corazón limpio. Debe estar aquí, porque eso es del Espíritu. Eso es del Espíritu. Si no hay esa persona y esa relación con Cristo en el corazón del hombre, con el Señor, pues fácilmente van a aflorar en el corazón del hombre o de la mujer comportamientos que no están honrando a Dios, que no están dando honra a Dios, que no corresponden a un hombre o una mujer que debe conocer y que debe conocer, por supuesto, la palabra del Señor. La santidad, entonces, por un lado es espiritual, por otro lado, repetimos, es ordenada por Dios. Dios es el que ha ordenado eso. Eso no es una norma aquí del pastor ni de la iglesia. Es la palabra del Señor que está diciendo y demandando. Así como Dios le dice, no mintáis los unos a los otros, no robéis. Está diciendo, también dice, no practiques cosas inmundas, desagradables delante del Señor. El Espíritu Santo, por supuesto, tiene que ver en ese proceso de santificación de nuestras vidas. Al tener la presencia del Espíritu Santo y al mantener una buena relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que estar colocando temor y temblor en nuestros corazones para ir separando, ir limpiando, ir haciendo a un lado las cosas que no corresponden a la vida cristiana. Es el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que convence ¿de qué? De pecado, de justicia, de juicio. De ahí que la presencia del Espíritu Santo y la importancia que yo le dé al Espíritu Santo en mi vida, por supuesto, va a estar indicando también qué tanto, por un lado, qué tan buena relación hay con el Espíritu Santo y cuál es el fruto de esa relación con el Espíritu Santo. Si de pronto yo digo, tengo el Espíritu Santo vive en mí, pero yo estoy haciendo cosas
que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, ni son guiados por el Espíritu Santo, sino contrarias a la obra del Espíritu Santo. Si yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo me va a estar orientando y me va a estar mostrando y me va a estar indicando, me va a estar diciendo: eso que estás haciendo es incorrecto, eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no solo está la presencia del Espíritu Santo, está la palabra de Dios, porque en la medida también que yo me relaciono con la palabra de Dios, por un lado tengo aquí el testimonio del Espíritu, por otro lado tengo el testimonio de la palabra que me está diciendo si es correcto o no es correcto lo que estoy haciendo. O me está diciendo el Señor: mire, hasta aquí usted llega, de aquí para adelante usted no puede pasar, porque ya estás deshonrando la palabra de Dios, no estás viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando estamos hablando en términos de santidad, estamos hablando en términos de separación, Por un lado, es separarnos del mundo, de sus cosas, de sus placeres, de sus diversiones que van en contravía con la palabra de Dios. Y por otro lado, cuando estamos hablando de santidad, está indicando no solo que me estoy separando, sino por el otro lado, la otra cara es que en la medida que me voy separando del pecado, mi vida se va consagrando, me tengo que estar consagrando y entregando más y más al Señor. Debe haber esa otra parte. No solo separación, sino asimismo también ¿qué? Consagración a Dios. Entrega al Señor. ¿Sí? El darme al Señor, el rendir al Señor las cosas, el rendir al Señor mis deseos, el rendir al Señor todas las cosas que corresponden en mi vida. Yo tengo que aprender eso. Y en la medida que me consagro, que me estoy consagrando, por supuesto, mi vida cada día va alcanzando niveles más altos de limpieza, de perfeccionamiento, de santidad, que debo ir superando en los caminos del Señor. Preguntémonos en esta mañana algo nosotros, desde que conocimos al Señor hasta este momento. He visto, he experimentado, estoy viviendo una vida cada día de pureza, de santidad. Me estoy separando más y más de las cosas del mundo. O mantengo esa relación con el mundo. Sigo con esa comunión con el mundo. O no siguen habiendo cambios en mi vida, por decir algo. Yo conocí al Señor hace 20 años, pero a pesar de que hace 20 años que conocí al Señor, todavía sigo mintiendo. Todavía sigo diciendo groserías. Todavía sigo haciendo engaño. Todavía estoy siendo una persona soberbia, altiva, cuando las Sagradas Escrituras están en contra de la mentira, en contra del engaño, en contra de la soberbia, en contra de la altivez. Cuando la palabra del Señor está en contra de esas cosas, porque eso no es de Dios. Eso no trae ninguna edificación. Eso no trae ninguna superación y crecimiento en la vida cristiana, sino al contrario, traen un estancamiento y estancamiento y estancamiento, que la persona permanece ahí y no hay ese proceso de verdad santificador en la vida de nosotros. Nosotros debemos saber, hermanos, que al tener esa experiencia con el Señor Jesucristo, la palabra del Señor dice que Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino para ser santos. La palabra de Dios usted también la conoce y debe saber que al reino de los cielos no entrará nada inmundo, ni que practique el pecado, ni quien viva en pecado, ni quien mantenga el pecado
esos hábitos pecaminosos, esos hábitos sucios, esas costumbres sucias, esas formas de vivir sucias, mientras las mantenga en su vida, olvídese que usted va a llegar allá, porque no podrá, según la palabra de Dios, heredar el reino de los cielos. Nada inmundo entrará ahí, sino también dice la palabra, sino solo aquellos que han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados con la sangre del Cordero de Dios. Amén. Hemos sido limpios. En la santificación tiene que ver la parte también que corresponde a la justificación. Porque si bien es cierto que yo tengo una responsabilidad, el Espíritu Santo, tiene una responsabilidad, por decir así, santificar mi vida, pues yo también tengo una responsabilidad en participar en ese proceso de la santificación. Yo tengo una responsabilidad, porque el Señor dice, sé santo. Es que me está diciendo que yo tengo que esforzarme, es que me está diciendo que yo tengo que hacerlo, es que me está diciendo que yo tengo poder, es que me está diciendo que yo tengo facultad para alcanzar grados de limpieza y de pureza en mi vida, que yo lo puedo hacer, que el Espíritu Santo me muestra y yo tengo que poner mi parte para separarme, para apartarme y para vivir acorde a la palabra del Señor. Pero que en ese proceso de la santificación y la justificación sabemos que cuando el Señor venga por su iglesia, Él viene por una iglesia primero que haya sido ¿qué? Lavada en la sangre del Cordero, es decir, que sea salva, porque la iglesia tiene que haber experimentado la salvación, tiene que ser salva y tiene que ser redimida con la sangre del Cordero. Amén. No, Dios no va a llevar ningún impío, ningún inconverso, ninguno que no haya tenido la experiencia de la salvación, no va a poder ser llevado al reino de los cielos. Primera experiencia, la persona tiene que tener la experiencia de la salvación, pero junto con la experiencia de la salvación, que es la bendición que hemos estado mencionando en varias ocasiones, viene la justificación. Y en esa justificación, el Señor, por la obra de Jesucristo, al mirarlo a usted en ese acto de arrepentimiento, en ese acto de entrega, en ese acto de aceptación de la salvación de Dios, de la salvación de Cristo, que se esconde o se pone bajo su protección y su salvación en su sangre preciosa, Dios lo justifica. Y a partir de ese momento, Dios, cuando mira a usted a través del sacrificio de Cristo, lo mira como un hombre, una mujer, que sus pecados ¿qué? Han sido sepultados, lavados. En esos dos aspectos entonces tengo la salvación, tengo la garantía de la justificación y de la vida eterna por ese sacrificio que me trae esas dos bendiciones tan extraordinarias. Y yo quedo aquí en la mitad, soy salvo, soy justificado, pero en este momento todavía tengo cosas. ¿Y ahí cómo quedamos? ¿En qué estamos? Vea la gracia de Dios, que a pesar de que el Señor nos ha salvado, nos ha justificado, nos está dando la oportunidad aquí para que nosotros hagamos nuestra parte de ir perfeccionando esa santidad en Cristo Jesús. Que no vamos a ser indolentes, que no vamos a ser pasivos, que no vamos a ser descuidados en el sentido de que yo ya no tengo nada que hacer. Sí tenemos mucho que hacer, porque podemos volver a repetir. Si usted antes mentía, ahora ¿qué le demanda la palabra? No mienta. Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que debemos hacer. Hacer cosas que corresponden a nuestra parte en ese proceso de agradar, de santificarnos, de limpiarnos para honrar al Señor Dios Todopoderoso, porque Dios está esperando eso de nosotros. Dios está esperando eso en nosotros.
No que seamos descuidados, no que seamos, hermanos, apáticos a los procesos de limpieza, a los procesos de santificación de lo que corresponde a nuestro carácter, en nuestra vida. Debemos ser conscientes: si hay algo en mí, un hábito en mi carácter, hay algo en mí que está malo, yo tengo que estar pidiendo al Espíritu Santo, yo tengo que estar orando al Señor, yo tengo que estar suplicando al Señor: por favor, Señor, límpiame, santifícame, ayúdame, Señor. Con esto tengo luchas, con esto tengo dificultades, con esto, Señor, para mí ha sido un problema, pero en el nombre del Señor Jesucristo lo podemos vencer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Lo podemos hacer, lo podemos hacer. Gloria a Dios. Y que como esfuerzo y sacrificio y atención mía de perfeccionarnos en la santidad, porque eso también habla la palabra, siguiendo adelante, perfeccionando la santidad en nosotros, yo vaya dando pasos que veo que estoy mejorando y que me están dando una satisfacción. Gracias, Señor. Gracias, Señor, estoy superando, estoy cambiando. Al tiempo que estoy cambiando, estoy agradando a mi Padre Celestial, porque eso es lo que yo deseo: agradar a Dios, honrar a Dios en esa vida de limpieza, en esa vida de separación, en esa vida espiritual de pureza y de limpieza delante de la presencia de Dios. San Pablo, las Sagradas Escrituras está hablando, el libro de los Salmos también, que era una de las peticiones que Pablo hacía, que el salmista hacía al Señor. Él pedía a Dios que mirara ¿qué? Su corazón, y que si había algún camino ¿de qué? De perversidad, si había algo que no estaba bien a los ojos de Dios, su oración era: Señor, esto tengo que quitarlo, ayúdame a quitarlo, quítalo de mí. Pero yo no puedo permanecer eso en mi corazón. Usted no puede permanecer con una amargura en su corazón por secula seculorum. Usted no puede permanecer con pecados ahí por años y años y años y años y años, sin hacer una reflexión personal, sin hacer algo para sí mismo personal, a fin de que Dios lo libere, Dios lo limpie, Dios haga una obra santificadora en su corazón. 3 casos en la palabra: uno del leproso, otro el centurión que tenía una hija que estaba muy grave, y otro caso de unos hombres que tienen a un enfermo que es sordomudo, que tiene este problema. Y en estos 3 casos se presenta algo muy particular que se identifica en los 3 mismos. En el primer caso, el leproso va al Señor Jesucristo. Él no va a orar por nadie, ni va a pedir por nadie, ni va a suplicar por nadie. Él va a orar personalmente por sí, porque él tiene un problema muy grave y es una lepra espantosa, algo doloroso, algo terrible que él ha vivido, que ha llevado en carne propia por años y años, en vergüenza, en dolor, en sufrimiento, en separación, en desprecio, en desaire, todo eso que él ha vivido. Y él, cuando se acerca al Señor, él está orando ¿por quién? ¿Está orando por quién? Está orando por sí mismo. Pero la oración de él se caracteriza porque no es una oración así folclórica: Señor Jesús, sáname. No, la palabra de Dios dice que él rogando, él suplicando, él humillado cayó de rodillas, él rendido cayó de rodillas, con esa tragedia personal, con ese problema personal. No lo quería llevar más, no lo aguantaba más, no lo deseaba más, y estaba dispuesto a llegar hasta las últimas con tal que hubiese un milagro en su vida. Y ahí cayó postrado,
Y ahí cayó rendido, ahí cayó impotente ante todas las cosas porque ya no podía hacer nada. Pero sin embargo creyó en la gracia, en la misericordia de Dios y usó ese recurso de rogar, de rogar, de rogar, de suplicar, de clamar. Hasta que el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante que lo tocó y la lepra desapareció. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Mire, hermano, yo creo que ese tipo de oración ya poco se usa. Hacemos oraciones, pero no estamos haciendo ruegos. Estamos haciendo oración y aún intercesión, pero no estamos llegando a los grados donde Dios espera que usted y yo lleguemos, para que podamos experimentar de su gloria y de su misericordia. Tal vez usted ha tenido un problema. No, pero yo le he orado a Dios muchas veces y nada que se resuelve. Sí, usted ha orado, pero le preguntamos: ¿y usted ha rogado y se ha humillado verdaderamente delante de Dios? Por ese problema usted le ha tomado un día para ayunar y orar y humillarse. Y es ahí donde fallamos. No, pues no, todavía no lo he hecho, pero yo sigo orando. Yo creo que se necesita más profundidad. Se necesita también en los procesos de santificación. Que se necesita que me doblegue más delante de la presencia de Dios, que me humille más delante de la presencia de Dios, que me dé cuenta que yo no puedo seguir con esa manía, con esa maña, con ese hábito, con esas palabras, con esa conducta, que yo ya no puedo seguir más así. Porque si sigo así, sigo hiriendo, sigo ofendiendo, sigo faltando, sigo dejando cicatrices, sigo dejando heridas, sigo haciendo daño a las personas. Y tengo que parar en algún momento y no seguir por ese camino, porque ese camino no es saludable para mi vida espiritual, para mi relación con el Señor. Tengo que mejorar. El leproso, estamos diciendo ayer dentro del pequeño estudio, que hay una de las cosas que necesitamos nosotros aprender también, no solo a humillarnos y a orar y a rogar por nosotros mismos, sino a orar, por supuesto, que el ruego, en esa oración está el ruego, pero que necesitamos aprender a orar somos nosotros en particular, cada uno, porque a veces qué fácil es decir: hermano, por favor, ore por mí. Tengo este problema, hermano, ahí le echo la carguita, hermano, lleve ahí mi familia, lléveme ahí en las peticiones, lléveme ahí. No, parece usted como hombre, como mujer, delante de la presencia de Dios. Y como Dios nos llama, porque a santidad hemos sido llamados, porque a limpieza espiritual Dios nos ha llamado a todos nosotros sin excepción. Todos nosotros tenemos que pararnos y ponerle solución a muchos de esos problemas. Amén. ¿Hay alguien en casa? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Esto de la santidad, como estaba hablando al comienzo, no corresponde a cosas externas. No corresponde a cosas aquí del espíritu, aquí del alma. Y lo que se sucede aquí dentro del alma, después da fruto apacible, da el fruto santo, da el fruto de mansedumbre, da el fruto de templanza, da el fruto de modestia, da el fruto de muchas cosas que nos relacionan en todo nuestro diario vivir y que manifiestan que la presencia de Dios está con nosotros, que Él vive en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Que no está en vano el Señor aquí, sino que el Señor nos ayuda con su Espíritu Santo en esa limpieza. Espíritu Santo nos guíe en todo. Dios limpie más y más. Y que podamos, repito, parar nosotros y mirar en nosotros si hay algo
malo, si hay algo desagradable. El Señor enderece, Señor quite, Señor limpie. Amén. Amén. Puesto sobre sus pies. Voy a invitar que hagamos algo. Ya lo hemos hecho, lo hacemos y no sé cuántas veces más lo seguiremos haciendo. Pero es una forma figurada para expresarle a Dios que más que nuestro corazón, porque no es nuestro corazón, es nuestro espíritu, que ponga usted su mano sobre su pecho, aquí sobre la parte donde está su corazón. Y le pida al Espíritu Santo del Señor. Está delante de Él. Y usted sabe que hay ahí en su corazón que no le puede engañar, que no le puede mentir, que no puede pasar por alto. Pero si hay algo que de verdad está muy mal en su vida, dígale al Espíritu Santo, confiéselo en esta mañana ya en su oración íntima y pídale: Espíritu Santo, ayúdame. No me dejes que yo siga cargando esto en mi vida. No me dejes, Señor, seguir con esto tan desagradable ante los ojos de nuestro Dios. Libérame, Señor Jesucristo. Dile, el leproso decía: Señor, si quieres puedes limpiarme. Tú puedes decirle: Señor, límpiame, Señor Jesús. Espíritu Santo, santifícame. No me dejes andar así. No me dejes andar por caminos y sendas que no debo andar. Limpia mis labios, purifica mi vocabulario, purifica mis pensamientos, mis deseos, purifica mis obras, Señor. Aún, Señor, ayúdame en las cosas que realizo en el trabajo o en las personas con que me relaciono, Señor. Señor, límpianos. Aún, Señor, en mi hogar. Limpia mi casa, limpia mi familia. Límpiame, Señor, limpia nuestro hogar, nuestro lecho matrimonial. Santifica, Señor, la casa. Que no hayan palabras corrompidas, que no hayan actos desagradables, inmundos, Señor, sino que haya un ambiente de limpieza, de purificación, de santificación, de paz. Un ambiente, Señor, de amor, un ambiente, Señor, de gloria, porque tú estás con nosotros, Señor.